Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios los esté bendiciendo mucho. Dice, y decíamos que vamos a hablar un poquito de Dios, de este Dios que no cambia. Amén. Él es el mismo siempre. Su esencia, su carácter, sus planes, sus promesas, nada de eso, hermanos, nada cambia para Dios. Amén. Nosotros y todo lo que es la creación cambiamos siempre. Amén. Siempre estamos cambiando. Nosotros nacemos, crecemos, maduramos, después morimos. Siempre estamos cambiando. Todo lo que tiene que ver con nosotros, hermanos, cambia. Nuestro cuerpo cambia. Nuestra, nuestra belleza cambia. Un día dejamos de serlo. Antes yo era lindo, por ejemplo. Todo cambia, hermanos. Amén. Todo cambia. Todo lo que tiene que ver con la creación cambia. Pero Dios no cambia. Amén. Él es el mismo siempre, siempre. Y eso es, hermanos, buenísimo para nosotros. Y ahora lo vamos a ver un poquito, ¿sí? Hermanos, decía un filósofo llamado Heráclito que lo único permanente es los cambios, justamente. Pero desde la perspectiva nuestra, sí. Amén, porque siempre estamos cambiando. Pero cuando hablamos de Dios, no hay cambio. Amén, Él no cambia. Dice la palabra acá en Santiago, donde leímos que en Él no hay sombra de variación. En Timoteo dice la palabra de Dios que Él habla del inmutable Dios, que lo leímos el domingo ese, hermanos, que habita, ese versículo que habita en luz inaccesible y que es espíritu que ningún hombre lo ha visto jamás. En Números 23 habla la palabra que Dios no es hombre ni hijo de hombre. Dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y así hay un par de versículos más, hermanos. Y está este de Malaquías. En Hebreos también hay un versículo que habla de que Dios, de nuestro inmutable Dios, hermanos. Y está este de Malaquías que dice, el mismo Dios le dice a través del profeta al pueblo de Israel, este pueblo de Israel que era muy desobediente, que había desobedecido a Dios, que si ustedes leen el versículo 2:17, ahí está un poquito, hermanos, se puede ver por qué Dios les dice esto a ellos. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En esto le han cansado, le dice Malaquías, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales, en cualquiera de esos, dice, se complace. O si no, o también decís, ¿dónde está el Dios de justicia? Después Dios le dice, después sigue, ¿no es cierto? Y Dios como diciéndole por qué va a enviar juicio sobre ellos. Y les dice, vuestras palabras, después lo que leímos, ¿no es cierto? Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo quiero que acá veamos, hermanos, tres cosas especialmente. Primero, como veníamos diciendo recién, que Dios no cambia. Segundo, hermanos, que para los hijos de Dios, para los que se vuelven a Dios, este Dios que no cambia es eso, que Dios no cambie, mejor dicho, es una gran noticia. Y es algo que nos beneficia mucho. Y tercero, hermanos, que, ¿dónde está el versículo? Volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Tercero, ese pequeño párrafo que le dice Dios, por esto, porque yo no cambio, ustedes no fueron consumidos. Amén. Porque yo no cambio, ustedes no fueron consumidos. Le está hablando a un pueblo, hermanos, a unas personas que hacían lo que hacíamos a veces nosotros. Cuando usted habrá escuchado muchas veces, incluso nosotros lo hemos hecho a veces, decir a gente, ¿por qué Dios permite que pase esto conmigo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué por Dios es injusto? ¿Dónde está Dios? Mirá lo que me pasó. ¿Dónde está Dios que, mirá, falleció un familiar? ¿Dónde está Dios que tengo esta enfermedad? ¿Dónde está Dios que tengo aquello, que me pasa esto? Que tengo este otro problema, que tengo aquel otro problema. No hay nada más, hermanos, eso por supuesto la gente lo dice porque no conoce cómo es Dios, pero no lo tenemos que hacer nosotros, que supuestamente sí conocemos cómo es Dios. No hay nada más necio, más, hermanos, faltos de sabiduría para un hijo de Dios que hacer esos planteos a Dios.
Esto es lo que hacían estos hombres. O si no decís en el 2:17, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después ellos dijeron, pero ¿en qué debemos volvernos? O sea, no entendían todavía lo que Dios les estaba diciendo. Y es importante que nosotros, sí, hoy, hermanos, entendamos lo que Dios les está diciendo acá a estos hombres. Porque yo no cambio, ustedes no fueron consumidos. Cuando nosotros pedimos justicia, cuando nosotros decimos, ¿dónde estaba Dios que me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios que sucedió aquello? Sea, hermanos, es muy peligroso, podríamos decir eso. Es, hermanos, algo que es muy común en la gente y es algo muy poco sabio en la gente también. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Dios lo dejó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo voy a creer en Dios? Y mirá lo que me sucedió, mirá lo que... Hermanos, la palabra de Dios, y cuando nosotros la leemos, nos da a conocer cómo es Dios. ¿No es cierto? Y es algo que estamos haciendo ahora. Si Dios tenía que hacer justicia con los hombres, con usted, si Dios tenía que hacer justicia, hermanos, con cada uno de nosotros, todos nosotros, usted o esa persona que usted escucha decir dónde estaba Dios o por qué permitió, o por qué Dios no existe, porque mirá lo que me sucede, porque mirá lo que me pasa. Hermanos, cada uno de nosotros, si Dios tendría que hacer justicia, cada uno de nosotros tendría que estar hoy en el infierno, condenado por Dios. Pero porque Él no cambia, es que no fuimos consumidos tampoco nosotros. Porque Él no cambia, porque Él es el Dios verdadero, es que nosotros no fuimos, hermanos, condenados aún. Porque Él no cambia, es que nosotros tenemos vida y todavía, hermanos, con el atrevimiento de quejarnos delante de Él o de decir también nosotros, ¿dónde estaba Dios? Que me pasó esto, que me pasó lo otro, hermanos, con ese atrevimiento. ¿Y por qué? Pero porque Él no cambia, porque Él es inmutable, hermanos, porque es el Dios verdadero, es que nosotros tenemos vida para decir eso todavía también. Amén. Eso es lo que les está diciendo. Si Dios tenía que hacer justicia con Israel, ellos no tenían que existir. Si Dios tiene que hacer justicia con nosotros, hermanos, delante de Dios, pero la justicia de Dios, nosotros no tendríamos que existir. Es más, no tendríamos, ninguno de los que estamos acá tendríamos que estar acá, ninguno de los que estamos acá tendríamos que estar viviendo, ninguno de los que estamos acá todos los que estamos acá, mejor dicho, tendríamos que estar en el infierno. Así lo dice la palabra de Dios. Pero porque Él no cambia, pero porque Él es Dios, pero porque Él es bueno, hermanos, y aún teniendo que soportar a gente, incluso gente a veces llamada cristiana, decir esas cosas, es que nosotros estamos vivos hoy. Y es que esas personas en el mundo todavía viven también. Y todavía hay chances de que un día, hermanos, ellos también escuchen el Evangelio y puedan venir al Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Quiero que vean, pero desde la perspectiva de Dios, desde la de Dios, desde la del grandísimo Dios que tenemos y perfecto Dios que tenemos. Ninguno de nosotros debería estar vivo. Ninguno de todos nosotros deberíamos estar en el infierno. Pues es su misericordia que los hombres de allá que están allá afuera están viviendo. Es por su misericordia que nosotros estamos vivos y estamos en su camino. Más misericordia para nosotros todavía. Estamos en su camino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios que todavía Dios, mejor dicho, gloria a Dios que con nosotros no hizo justicia. Aunque en realidad después vamos a ver que sí, hermanos. Y gracias a Dios que todavía no hizo justicia con la gente de allá afuera. Eso es, hermanos, ese es nuestro Dios. ¿Por qué digo que con nosotros hizo justicia? Por lo que decíamos el otro día. ¿Por qué nosotros somos salvos? ¿Por qué nosotros estamos seguros hoy de que no vamos a ir a condenación? ¿Por qué nosotros estamos seguros de que vamos a ir al cielo al morir? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue no sobre nosotros, sino sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Castigó nuestros pecados en Jesús. Y hoy, porque nosotros creemos en Él y queremos hacer su voluntad, hermanos, y porque Él nos ha traído, porque Él ha puesto esa fe en nosotros, es que nosotros tenemos vida eterna, dice la palabra de Dios. Amén. Y los que no creen, los incrédulos, van a tener justicia en el día que Dios, hermanos, el juez de toda la tierra, nuestro Dios, les diga, fuera de acá, apartados de mí. Y vayan todos, hermanos, a condenación, ellos. Amén. Hermanos, eso es algo que debemos entender.
No nos podemos quejar con Dios. Es muy peligroso pedirle justicia a Dios. Es una de las cosas más peligrosas que podemos exigirle a Dios. Debemos aceptar que todo lo que sucede bajo el sol, hermanos, que todo lo que sucede en esta tierra, todo, incluso nosotros, hermanos, no estamos exentos de que cosas feas nos pasen también, de que cosas dolorosas nos pasen también, de que tengamos que pasar por pruebas, por dificultades, también cada uno de nosotros. Pero hermanos, no nos podemos, no es sabio quejar, porque justamente, hermanos, porque Dios es Dios, porque Dios no cambia, es que nosotros hoy tenemos salvación, tenemos vida y tenemos salvación. Porque Dios, hermanos, dice la palabra de Dios, y por eso les decía, uno de los puntos es que Dios no cambia, que no hay variación en Él. Sus promesas, sus planes y todo lo que Él ha dispuesto a hacer, Él lo va a hacer. Más allá de nosotros, Él lo va a hacer. Amén. Y nosotros, hermanos, que hemos venido estudiando los sábados la Biblia, libro por libro, vemos cómo el plan de Dios va avanzando, libro por libro justamente también. Amén. Cómo el plan de Dios va avanzando, cómo cada vez se va acercando más primero en la promesa de Dios a Abraham, después la promesa de Dios a Moisés, después la promesa de Dios a David, después, y todas las promesas de Dios, las promesas del Salvador para todos los hombres, hasta que se acerque, hermanos, y cada vez se acerca más y más, hasta que el día que llegó, que fue cuando apareció nuestro Señor Jesús, cuando murió en la cruz. Y hoy esa salvación la podemos ver nada más ni nada menos que en nuestras vidas. Porque si nosotros hemos creído, hermanos, es necesario que usted vea que usted ha sido salvo. Es necesario que nosotros podamos tener evidencias, hermanos, de que hemos sido salvados. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas evidencias que estamos cambiando? Y que estamos conociendo a Dios. Una de ellas es, por ejemplo, también, hermanos, que ya no hay queja ante las situaciones y las cosas que pasan. Él es Dios. Yo soy su hijo. Él es un Dios poderoso, Él es el Dios que no cambia, Él es el Dios que prometió estar con sus hijos siempre. Él es el Dios, especialmente esto, hermanos, que me amó, dice la palabra, que me amó desde antes de la creación. Y si me amó desde ahí, y como Él no cambia, y como Él es inmutable, eso no va a cambiar nunca, nunca. Amén. Por eso, a pesar de ser nosotros pecadores, a pesar de que nosotros éramos malos, a pesar de que nosotros, hermanos, estábamos en delitos y pecados, que no te queríamos escuchar hablar de Dios, ni nada de eso, que no queremos alguno escuchar hablar de Dios, hermanos, Dios lo ama desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de eso, lo va a seguir amando y un día lo va a llamar. Y un día nos va a traer. A pesar también de que a veces muchos de nosotros pueden decir, bueno, si entonces yo ya me cansé de la iglesia y ya si yo soy un hijo de Dios, que Dios me venga a buscar entonces, porque he escuchado gente con ese corazón, que Dios me venga a buscar, que Dios me venga a llamar. Hermanos, eso puede ser peligrosísimo para usted también. Si soy un hijo de Dios, que Él venga por mí, pero yo voy a hacer mi vida, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Hermanos, puede ser muy dura y muy dolorosa la vida para usted si dice eso también. La Biblia dice, hermanos, si escuchas hoy su voz, ven a Él. No endurezcáis vuestros corazones y vengan. Escuche, hermanos, venga cuando Él a Dios cuando Él lo está llamando. Que no tenga que ir a buscarlo por ser usted rebelde tampoco. Amén. Hermanos, este Dios no va a cambiar el hecho de que usted lo ama. Él no va a cambiar el hecho, hermanos. Él, si nos amó a cada uno de nosotros, si lo hizo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nos va a amar siempre. Y nosotros ahora que nosotros lo podemos ver, que lo conocemos, que queremos hacer su voluntad, que hemos acudido al llamado de Dios y que hoy estamos acá adorándole y alabándole a Él, hermanos, es necesario que nos aferremos a eso siempre también. Hablaba el otro día con Pablito, hermanos, de los mensajes, ¿no es cierto?, que hay en las iglesias hoy también, que es bastante preocupante, y de cómo son mensajes bien donde el hombre es el centro, ¿no es cierto?, y bien a lo que medio puntuales, así, a lo que el hombre necesita, y que a las personas les gusta escuchar eso, ¿no? Porque estás sin trabajo, porque te trataron mal, porque tuviste una infancia así, porque tuviste esto, lo otro, y les gusta escuchar eso, y Dios te va a dar esto, y te va a levantar, y todo lo que la vida te robó, y Dios te lo va a dar, y todos mensajes así, puntuales así, que a la gente le gusta, que las iglesias se llenan, pero que no tienen nada de Dios. El mensaje es, hermanos, y exaltar a Dios, conocerlo a Él,
Amén, conocerlo a Él. Que las personas, que nosotros, todos nosotros, podamos conocernos y aferrarnos a ese Dios que conocemos, que es el de la Biblia, y conocer bien al Dios de la Biblia, aferrarnos a eso y enfrentar todo lo que venga de la vida, sea malo o bueno. Lo bueno no hay problema, pero aunque sea malo, doloroso o como sea, enfrentarlos aferrados siempre a ese Dios. Con la esperanza siempre puesta, hermanos, como dice la palabra de Dios, en el galardón. Con la esperanza puesta, hermanos, en saber que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad, donde ya no va a haber pecados, donde ya no va a haber maldad, donde ya no va a haber lucha en nosotros mismos contra el pecado tampoco, y vamos a estar con Él por toda la eternidad, donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber enfermedades, donde no va a haber nada que tenga que ver con el pecado, porque si todas esas cosas existen es a causa del pecado. Son todas, hermanos, tergiversaciones o torceduras, para que se entienda mejor, de lo real, de lo verdadero. Amén. De todo lo que es vida. El odio, la violencia, el orgullo, el ego y todas esas cosas, es todo, hermanos, una torcedura, una perversión, una tergiversación, una desviación, hermanos, de lo que es el amor y la misericordia que nosotros debemos tener, que Dios tiene. La mentira, la falsedad, todas esas cosas es una desviación o una perversión de la verdad, que es lo original, que es lo que viene de Dios y que debe estar en nosotros. Por eso los verdaderos hijos de Dios aborrecen todo lo que es mentira, todo lo que es orgullo, todo lo que es egoísmo, todo lo que es rencor, todo lo que es celos. Luchan contra eso porque no lo quieren en sus vidas, no lo queremos en nuestra vida. Claro que van a venir porque estamos en esta naturaleza caída, como dice la palabra de Dios, pero el cristiano, a diferencia del no cristiano, hermanos, lucha contra eso. Y la gran noticia es que puede vencer todas esas cosas, porque Dios no cambia. Amén. Porque Él lo prometió. Porque Él ha prometido, hermanos, hacer eso de cada uno de nosotros, transformarnos de esa manera a cada uno de nosotros. ¿Cuándo lo prometió? Nada más ni nada menos, si quieres saber cuándo envió a su Hijo a la tierra. ¿Por qué lo envió? Además de morir por cada uno de nosotros. ¿Qué fue además de Jesús, de nuestro Salvador? Nuestro modelo. Amén. El estándar. Lo que Dios dijo cuando envió a Jesús, sean como Él, los quiero como Él. Y después murió por nosotros. Y después envió al Espíritu Santo, hermanos, a su Espíritu Santo, y para derramar ese Espíritu en nosotros, derramó su amor en cada uno de nosotros. Y si había algo que caracterizaba a nuestro Señor Jesús, es ese amor por Dios y por el prójimo, que debe estar en nosotros también. Ahí fue cuando Dios, hermanos, mostró que nosotros podíamos vencer. Ahí fue cuando Dios mostró que cada uno de nosotros podíamos ser, hermanos. No va a ser de manera perfecta, va a ser todo gradual en nuestra vida, pero la perfección va a llegar cuando estemos allá delante de Él. Pero, hermanos, ahí fue cuando Dios mostró, ahí fue cuando Dios nos dijo que podíamos, que luchemos porque íbamos a poder vencer. Por eso es necesario que nosotros podamos vencer, hermanos, todas esas cosas. El cristiano verdadero, hermanos, no quiere eso en sus vidas. Que puede tenerlo todavía, sí, pero que no las quiere. Y lucha contra esas cosas. Amén. Lucha contra todo eso, hermanos. Y eso hace de esa persona, de ese cristiano, un hombre íntegro, un hombre verdadero, un hombre, hermanos, hecho a imagen de Dios, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, eso, o imagen de Dios, hermanos, un hombre, hermanos, gozoso, un hombre feliz. No hay, hermanos, no hay en el mundo, no puede encontrar lo que la gente llama felicidad. Solamente la da Dios. Solamente la da Dios. Es algo que viene y que es algo sobrenatural también. ¿Por qué digo sobrenatural? Porque viene a través del Espíritu Santo de Dios. Porque es un milagro en cada uno de nosotros. Usted no puede ser feliz, va a estar, aunque me diga que sí, va a estar disfrazándolo siempre. Va a querer mostrarse feliz delante de los demás siempre. Yo veo gente muchas veces, hermanos, que quieren mostrar una cosa como que están bien, como que están, ni hablar en las redes sociales. Pero, hermanos, a veces también en lo personal así, como que están bien, que quieren mostrar todo lindo, todo bien, y no están bien. Porque no están en el Señor. Porque no están. El verdadero Hijo de Dios, primero que no necesita mostrarlo, le sale. Es natural.
Pero los verdaderos hijos de Dios tienen el gozo de su salvación. Y todo eso, hermanos, y todo ese regalo es algo que Dios prometió allá en Génesis, en el principio de la creación. Y hoy, hermanos, lo vemos que se cumple en cada uno de nosotros. Amén. Es algo que Dios prometió allá a Adán y Eva cuando habló, y bueno, y al mismo Satanás también cuando les dijo que la simiente del diablo iba a ser vencida por la simiente, por el Hijo de Dios. Amén. Y acá está la victoria. Estos nosotros, hombres y mujeres que han cambiado, hombres y mujeres que se han arrepentido de sus pecados, hombres y mujeres que van a buscar siempre la santidad y la perfección de Dios. Hermanos, es el resultado de que esa promesa se cumplió. Y se cumplió el día que nuestro Señor Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos amó desde el principio. Y como Él no cambia, no cambió nunca ese sentimiento hacia nosotros. Y no va a cambiar nunca. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios sea inmutable, no cambia de opinión, no cambia de planes, no se arrepiente de nada. Amén. No necesita conocer nada porque ya todo lo sabe. No necesita información de afuera de nada. No necesita, hermanos, no hay nada moderno o nada nuevo o viejo para Él, viejo que era mejor para Él, para retomar, para volver atrás y retomar. Nada de eso sucede con Dios. Cosas que sí suceden con nosotros. Muchas veces siempre estamos recibiendo más información de cosas que pasan, de cosas que suceden, de cosas nuevas, de cosas que no sabíamos, pero Dios no, Él todo lo sabe y no cambia. Es el verdadero Dios y todas esas cosas lo hacen a Él justamente ese verdadero Dios. Es que Él es inmutable, es que Él es simple, es que Él es, hermanos, un Dios eterno, que Él es santo, que Él es amor, que Él es verdad, que Él es justicia. No es hombre, no es como nosotros. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios es, hermanos, y esto es importantísimo y quiero que lo retengan bien. Ese Dios que es todas esas cosas, hermanos, que es tan perfecto, lo ama. Y va a estar con usted siempre, si usted cree en Él. Si usted le busca con todo su corazón. Si cada uno de nosotros, hermanos, lo buscamos con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Dice acá también, Dios le dice que justamente porque Él es todas estas cosas que vamos a ir viendo, hermanos, es que los hombres no fueron consumidos. Amén. Todos los hombres tenían que ir, hermanos, todos nosotros también, incluidos nosotros, antes de conocer a Dios, teníamos que ir todos a condenación. Teníamos que ser condenados todos. Pero Dios de nosotros tuvo misericordia. De usted tuvo misericordia. Amén. De usted, por nosotros, ha enviado el Salvador del mundo. Por cada uno de nosotros, hermanos, envió a nuestro Señor Jesucristo porque Él es misericordioso y porque Él no cambia. A ver, si Dios nos enviaba a todos nosotros al infierno, Él iba a seguir siendo igual. Él iba a seguir siendo Dios. Él iba a seguir siendo todopoderoso. Él iba a seguir siendo el Dios soberano. Él iba a seguir siendo, hermanos, este Dios inmutable. Pero no lo hizo. No nos necesita, no necesita. Otra frase también muy conocida, no, yo todavía tengo que seguir con vida unos tiempos más porque Dios todavía me necesita para su trabajo, para Él. No nos necesita para nada. Para nada. Nos ama. ¿Puede ver la diferencia, hermanos? Nos ama, no nos tiene con vida, no nos salvó porque nos necesita para algo, no nos salvó porque éramos lindos, porque éramos buenos, porque teníamos alguna habilidad, no, porque nos ama, porque no cambia, porque nos amó, dice la Biblia, desde antes de la creación y no va a cambiar eso en Él. Amén, no lo va a cambiar. Estamos, hermanos, viendo todo y esto tiene que ser cada vez más natural en nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios. Y no solamente cuando se habla de la salvación, de todo, y también de esto, de los atributos de Dios, hermanos. Estamos viendo todo, cuando hablamos de Dios, estamos viendo todo desde su óptica, no de la nuestra.
Eso es algo que debemos aprender. Cuando usted habla de Dios, está mirando las cosas como las mira Dios. Amén, como las mira Dios. Saque su opinión. Saquémonos, hermanos, nuestro parecer. Mírelas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de cómo Dios mira las cosas. Entonces, hermanos, ¿dónde está Dios que me sucedió esto? Eso sería desde nuestro parecer, como hacían estos hombres acá. Pero vamos a verlo desde la óptica de Dios. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a verlo desde la óptica de Dios, hermanos. Y Dios diciendo, por decirlo, por parafrasearlo, ¿no es cierto? Vos mereces más que ese problema que tenías. Vos mereces el infierno. Porque sos pecador, porque somos pecadores. Éramos nosotros pecadores. Vos mereces ser condenado. Pero porque yo te amo, pero porque yo no cambio, como les dice acá, yo te voy a salvar. Amén. Yo te quiero salvar. Esa sería la óptica de Dios. O, para hacerlo más agresivo, más bruto, podríamos decir, y que Dios perdone el atrevimiento, ¿qué me venís a reclamar por eso si vos tendrías que estar ahora en el infierno? Y yo no lo hago porque te amo. Y yo no lo hago porque soy Dios. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo acá a estos hombres. La Biblia manda, hermanos, a todos los hombres, a vivir para la gloria de Dios. Pero no porque a Dios se le ocurrió, porque por eso fuimos nosotros creados. Pero tampoco es la causa final esa, hermanos, porque es la verdad. Porque el único digno de ser glorificado es Dios. Pongamos entonces cómo es Dios de un lado y cómo somos cada uno de nosotros del otro. Pongamos al Señor Jesús de un lado en uno de los platos de la balanza y a toda la humanidad en el otro. Y dígame, ¿quién pesa más? ¿Quién pesa más? ¿Quién tiene más peso? ¿Quién tiene más importancia? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el ejemplo? Jesús. La balanza hace así. Jesús. Hermanos, agradezcámosle al Señor siempre y vivamos para su gloria, porque Él nos ha dado vida, porque Él nos dio la vida, porque Él nos dio, hermanos, todo lo que tenemos pertenece a Él y porque Él nos ha dado especialmente su salvación, porque Él no cambia, porque un día lo prometió y hoy lo está cumpliendo. Amén. Porque un día se lo prometió allá hace mucho tiempo a sus hijos y hoy lo está cumpliendo. Porque un día, hermanos, a esos hijos que Él amó desde antes de la fundación del mundo, Él mismo se prometió y por Él mismo los juró por sí mismo, hermanos, que los iba a salvar. Allá en el libro de Génesis. Y lo está haciendo. Y usted es uno de esos hijos. Amén. Y usted es uno de esos hombres, de esas mujeres amados por Dios. Y ahora vea las promesas que Dios tiene para con sus hijos. ¿Cuáles son? Una que dijo, hermanos, que Dios dijo a través de nuestro Señor Jesús, que es quizás la que encierra todas las cosas. ¿Cuál es? La que encierra todo para con sus hijos. Esta es para los hijos de Dios, no es para todos los hombres, es solamente para los suyos. Se los dijo Jesús a sus discípulos en la gran comisión. Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Ese es nuestro Dios. Él ha enviado, hermanos, a su Hijo a salvarnos y su Hijo va a estar con nosotros todos los días. O Dios a través de Él, todos los días, hermanos. Dios, todos los días. Y hasta el fin del mundo, con cada uno de nosotros. Si podemos ver esa promesa y la importancia y el alcance de esa promesa, de realmente nosotros cambiaríamos, pero mucho. Nos pareceríamos a nuestro Señor Jesús mucho más que hoy, que lo que nos podemos parecer hoy, cada uno de nosotros. Pero mucho más. Piénsenlo, hermanos, piénsenlo. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Este Dios inmutable no cambia. Él no va a cambiar nunca. Él sigue siendo el mismo siempre. Sus promesas son las mismas siempre. Su plan lo va a cumplir siempre. Y está en la palabra de Dios. Nosotros lo podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Léala, búsquela, busquémosla. Amén. Hermanos, y eso no va a cambiar y todo eso va a suceder. Y muchas de las cosas que Dios dijo que iban a suceder ya han sucedido también. Y las que todavía no sucedieron van a suceder también. Porque Él no cambia. Amén, porque Él no cambia. Y está a favor de sus hijos. Sí.
Les dice acá al pueblo de Israel, hermanos, el segundo punto del que hablábamos, desde los días, cuando les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Fíjense esto, hermanos, que es muy importante también, la gente, el pueblo o nosotros quejándonos delante de ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde está Dios cuando que me pasa esto? Pues yo no merezco esto, yo no quiero hacer esto. Y Dios le dice, hermanos, que porque yo no cambio vos no serías consumido, pero también le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea que le están pasando todas esas cosas a esa persona que se queja porque está lejos de Dios. Y ahora lo traemos a nosotros, al pueblo de Dios. Cuando nos suceden cosas, muchas veces o casi siempre, cuando no estamos bien, hermanos, es porque estamos lejos de Dios. Es siempre a causa del pecado. Porque fue una mala decisión, pero fue una decisión orgullosa, porque puede ser un error también, pero eso es diferente, porque fue una mala acción, porque fue un mal sentimiento hacia el hermano, el familiar o el amigo o el prójimo que está allá afuera, porque no actué como Jesús. Y después nos quejamos encima delante de Dios. Y Dios dice, no tenés ningún derecho a quejarte porque vos tendrías que estar en el infierno, pero porque yo no cambio, vos estás vivo y estás con la posibilidad de salvarte. Y además, lo dije todo en esa frase, ¿no es cierto? No tenés ningún derecho porque vos tendrías que estar en el infierno. Pero vení a mí y todo va a cambiar y va a haber salvación para vos. Volvete a mí y yo me volveré a vos. O sea, estás mal porque estás lejos de mí y encima te quejas cuando tendrías que estar en condenación. Pero volvé a mí. Es lo que Dios hizo acá con su pueblo. Es lo que Dios dice acá también, nos dice acá también a nosotros, hermanos. Porque Él no cambia. Nosotros podemos, aun cuando fallamos, aun cuando nos quejamos, aun cuando cometemos errores, pecados, errores, lo que sea, hermanos, podemos todavía volver a Él. Amén. Podemos arrepentirnos, podemos volvernos y Él nos va a restaurar porque no cambia, porque es un Dios que perdona también. Perdonó a su pueblo y nos va a perdonar también a nosotros. Perdonó a Israel un montón de veces y lo va a hacer también con nosotros, con cada uno de nosotros. Y nos va a restaurar y nos va a mostrar su salvación, como dice allá David. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día y que Él nos ayude a que cada uno de nosotros podamos verlo. Amén, verlo. Bien. Estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando del verdadero Dios. Estamos hablando del Dios, hermanos, que es eterno, que es todopoderoso, que es todo lo sabe, que es todo, en todos lados está, que no podemos escaparnos de Él, que no cambia, que es soberano, dueño de todas las cosas. Ese Dios está con usted, dijo que iba a estar con usted todos los días y hasta el fin del mundo. Créalo. Dijo que además era por fe que las personas podían experimentar esa divina compañía y vivir así. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Que Él nos ayude a crecer cada día más en su conocimiento, en el conocimiento de Él. Amén. Dios les esté bendiciendo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Este Dios, a diferencia nuestra, hermanos, como les decía, la palabra inmutable no cambia. Todo lo que es es que no hace Dios, que empieza con el es que no hace Dios algo que sí no hacemos nosotros. Inmutable es, en el caso nuestro seríamos mutables, nosotros cambiamos. Dios no, es inmutable. Infinito es Dios, es infinito, nosotros en el caso nuestro somos finitos. Significa que tenemos principio, tenemos fin. Amén. Dios los esté bendiciendo mucho, aunque Él después nos da vida eterna, pero tenemos principio, somos finitos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, como les decía, para que Él nos ayude a conocerlo cada día más. Amén.